bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en el día del Señor y hoy queremos, hermanos, que usted medite en la palabra. Y hoy le propongo un tema diferente: el trigo y la cizaña, un mismo fruto, dos destinos diferentes. Aquí vamos a ver, hermanos, que a veces las cosas se parecen tanto que uno no logra distinguirlas, pero en el Espíritu Dios siempre tiene la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre lo bueno y lo malo, la diferencia entre lo espiritual y lo no espiritual. Y hoy vamos a darnos cuenta que el trigo y la cizaña es una parábola que no solamente habla de este tiempo, sino que habla también del reino celestial, cuando realmente nosotros seamos solamente trigo y ya no estemos mezclados más con la cizaña. Por lo tanto, abra su corazón a este espacio y deje que el Señor le ministre. Si han traído sus Biblias, ábralas por favor al Evangelio de Mateo y vamos a estar específicamente comenzando en el capítulo 13. Acuérdese que el capítulo 13 de Mateo tiene 7 parábolas, las cuales el Señor habló, de las cuales esta parábola del trigo y la cizaña es la segunda de ellas y muy importante. Así de que váyase por favor al verso 24 y al verso 25. Y aquí nosotros vamos a comenzar esta bendición. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y vamos a partir de algo. Si tiene usted todavía su Biblia abierta, hoy la vamos a usar. Y me gustaría que estemos en el capítulo 13. Pero vamos a referirnos a ciertos versículos anteriores porque aquí nos habla de una explicación. Y esta explicación está comenzando en el verso 3, Mateo 13, 3. Y dice el Señor en su palabra: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios, Jesucristo ahorita está hablando a sí mismo, se está poniendo de ejemplo y está diciendo que Él es el sembrador. Mas, sin embargo, cuando nosotros vemos aquí, estamos hablando acerca de la primera parábola, que es la parábola de el sembrador. Cuando nosotros vemos aquí la parábola del sembrador, hay textos que llaman la atención, y esto es en cuanto a dónde es que está cayendo esa semilla. Así de que vámonos, hermanos, al verso 10, porque en el verso 10, hermanos, hasta el 17 nos habla acerca del propósito de las parábolas. ¿Por qué el Señor tuvo que hablar de esa manera, con ese lenguaje? Porque no era para todos, era para aquellos que iban a recibir la palabra y que iban a abrir su corazón al reino de los cielos. Y aquí dice el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes?
a los que representan el fruto malo, a los que representan la cizaña, a los que representan aquellos que están endureciendo su corazón y que no piensan abrirlo. Es ahí donde los sentidos espirituales no se van a abrir, no porque Dios no quiera, sino porque ellos, hermanos, han decidido hacerlo así. Y dice aquí la palabra de Dios, verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En estos tiempos, muchos tenían poca fe. Ahora, esa poca fe se les ha ido por completo. Muchos tenían cierta bendición, ahora otros no tienen nada de bendición. Y nosotros debemos de entender el principio serio y claro con que la palabra nos habla. Tú no puedes, hermanos, controlar las bendiciones. Las bendiciones Dios las reparte a quien Él quiera. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros somos hijos de Dios, que estamos en obediencia, no por nuestros méritos, sino porque la palabra lo dice, somos bendecidos de una manera diferente. Ahora aquí la palabra dice que muchos de los que no tenían casi nada, aún eso se les va a ser quitado. ¿Por qué? Porque el corazón en ellos no es agradecido, porque su corazón está muy lejos del Señor. Ahora dice el verso 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hoy hay muchas páginas que están declarando palabra de Dios, y mucho es buen fruto, y mucho es buena palabra, mas sin embargo, los oídos que están escuchando esa palabra están adormecidos. Los ojos que están viendo esa palabra están llenos de sueño, de letargo espiritual. Y así como escucharon y oyeron la palabra, de esa misma manera, al final de escucharla, van a quedar igual. ¿Por qué? Porque no han abierto lo más principal, que es el entendimiento. El primer filtro no ha pasado nada en ellos. Cuando nosotros realmente tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos temor reverente. Cuando hay temor de Dios, dejamos que esa palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y no solamente nos habla, sino que nos ministra. Y no solamente nos ministra, sino que nos enseña. Y no solamente nos enseña, sino que nos sana, nos edifica, nos hace crecer para gloria del Señor. Ahora bien, por eso aquí la palabra es bien clara cuando dice, porque el verso 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando la palabra habla de engrosado, significa que usted sabe que del tamaño del puño de su mano, probablemente así sea el tamaño de su corazón. Cuando usted engrosa su corazón, lo hace de una manera rígida y dura. Y el Señor está diciendo, lo han apretado, lo han cerrado, no quieren abrirlo. Cuando usted cierra su puño, no es para dar bendición. Mientras nosotros, hermanos, sigamos cerrando el puño, mientras nosotros sigamos cerrando nuestro corazón, Dios no va a poder entrar. Por eso aquí la palabra habla desde el tiempo de Isaías, donde nos estaba exhortando y nos estaba diciendo, este pueblo que va a oír palabra de Dios e incluso va a oír al verbo de Dios, que es la palabra, van a seguir sus instintos y van a cerrar su corazón. Y luego dice,
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Y lo importante, y Dios lo sabe, Dios tiene un efecto global completo. Dios no solamente sana lo físico, también sana lo espiritual, el corazón. Muchos que están escuchando la palabra de Dios probablemente hoy no tengan un problema físico, pero sí un problema del corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de prestar atención a esto. Y luego aquí dice la palabra, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En el tiempo cuando Cristo soltó esta palabra, se estaba viviendo la profecía de Isaías, se estaba cumpliendo. Porque ellos estaban viendo al Maestro, ellos estaban viendo a Dios mismo, mas sin embargo estaban cerrando la oportunidad que Dios les estaba pues dando en ese tiempo. Por eso es importante entender la parábola del trigo y la cizaña, porque debemos de entender algo. Tienen el mismo fruto, pero dos destinos diferentes. Si nosotros medimos el grano, es casi exactamente igual. La diferencia es que uno es blanco y el otro es negro. Pero es el mismo fruto porque salieron de la misma agua, de la misma tierra, del mismo tiempo. Y nosotros estamos viendo una gran diferencia. Diferente, ¿por qué? Porque tanto en lo material como en lo espiritual representan lo opuesto. Como les dije, la vida y la muerte. Representan, hermanos, el fruto bueno y el fruto malo. Representan, hermanos, lo que nosotros decimos es un fruto que se puede comer y se aprovecha, pero el otro es un fruto que se desecha y es tirado a la basura. Eso es lo que nosotros vemos que es un fruto tóxico. El otro es un fruto bueno, el que se aprovecha y el que se desecha. Por eso, en primer lugar, necesitamos ver cuál es la interpretación que el Señor Jesús le da a esta parábola. Acordémonos, como les dije, que en el capítulo número 13, nosotros vemos aquí que hay 7 parábolas, de las cuales la parábola del trigo y la cizaña es la segunda. Y Jesús habla a sus discípulos y a esta gente y comienza a decir en su palabra, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en otra parábola dice, el reino de los cielos es. En el caso de la segunda parábola comienza así, el reino de los cielos es o es semejante a. Cuando nosotros vemos que la parábola, hermanos, habla acerca del reino de los cielos, estamos hablando acerca de un tiempo profético, un tiempo en el cual nosotros debemos de saber cómo está y debemos de nosotros aprender a discernir los tiempos. El reino de los cielos, hermanos, comenzó a establecerse cuando esta parábola comenzó a cumplirse. Cristo estaba profetizando en esta parábola cuándo es que la iglesia se iba a firmar, cuándo es que la iglesia iba a comenzar. Y cuando la iglesia iba a comenzar, era el tiempo también cuando la cizaña iba a comenzar. Quiere decir que el Señor estaba hablando proféticamente en un tiempo en el cual Él sabía que desde el momento que la iglesia empezara, también iba a empezar este fruto malo
que es la cizaña. Y nosotros podemos ver que el reino de los cielos comenzó cuando se estableció la iglesia. ¿Y cuando se estableció la iglesia? En el libro de los Hechos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, no me pierda Mateo 13, pero puede irse rapidito conmigo allá al libro de los Hechos, solamente para darle más contexto a la palabra, al capítulo número 2. Y vamos a leer solamente 4 versículos del 1 al 4. Y aquí nosotros podemos, no me pierda por favor la escritura, y nosotros podemos ir rapidito ahí a esa escritura, donde nos va a hablar el Señor acerca de ese evento en el cual la iglesia comenzó a hacer su parte. Capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, este es el tiempo que se cumplió la profecía de esta parábola del trigo y la cizaña. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí la iglesia se marcó. Aquí el Señor levantó los frutos buenos, el trigo. Pero también cuando comenzó el trigo, también, hermanos, comenzaron al mismo tiempo grupos que tenían frutos malos, que son lo que nosotros llamamos la cizaña. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender de que el que realmente es trigo es aquel donde la palabra lo muestra y debe de tener ciertas características por las cuales nosotros hoy debemos de aprender. Váyase pues a la epístola de los Romanos, porque aquí en Romanos nosotros podemos ver ciertas cosas que nosotros como trigo debemos de tener. Romanos allá en el capítulo 14, verso 17. Estamos hablando, hermanos, acerca de el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se da a 2 tiempos. El primer tiempo es cuando la iglesia, hermanos, esté juntamente con la cizaña. Ese es el primer tiempo. Y el segundo tiempo es cuando Cristo reina aquí en la tierra 100% con su trigo. Y vamos aquí a ver la bendición del Señor. ¿Qué característica debe tener el trigo? Dice, porque el reino de Dios, fíjese bien, no es comida ni bebida. Quiere decir que el trigo no debe de ser material. El trigo tiene que ser visto de una manera espiritual, sino justicia, que es la justicia en el cristiano, la obediencia, sino justicia, dice ahí. Y luego dice paz. Es un don que no tenemos nosotros porque es un regalo de Dios. La paz no puede venir del hombre, no puede ser un fruto del hombre, de la carne, tiene que ser un fruto del Espíritu que Dios da. Amén. Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Señor de aquel trigo que mantiene esto? El verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Quieres saber si tú eres trigo? ¿Quieres saber si tú realmente estás dando frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, hay 2 situaciones que vas a tener. La palabra me está diciendo a mí que vas a tener 2 testigos. El primer testigo que vas a tener, según el verso 18, es que es el mismo Dios que se va a agradar de ti. Pero no solamente Dios, sino que también el prójimo. Dice que los hombres también van
a reconocer que eres trigo, porque dice que van a ser aprobados por Dios y aprobados por los hombres. Así de que vamos entrando a esta bendición despacio. ¿Por qué? Porque deseo, hermanos, saborear juntamente con ustedes lo que es esta parábola. Por lo tanto, nosotros vemos que Cristo también hizo otra profecía. Esta profecía también se cumplió en el tiempo de la iglesia, cuando estaban los discípulos y cuando estaban los apóstoles. Cuando Cristo se le acerca, amén, en una conversación a Pedro. Y eso está en Mateo 16. Váyase conmigo a Mateo capítulo 16. Y solamente vamos a leer 2 versículos del 18 al 19. ¿Por qué es importante? Porque esta es una profecía que Cristo habló. ¿A quién? A los hombres, a los escogidos. Pedro estaba ahí representando a la iglesia en el sentido de decir, sí, tú eres frágil, sí, tú eres un pecador, pero aún así, si te apoyas en esta roca que es Cristo, entonces va a haber un poder sobrenatural que va a ser dado a través del Espíritu Santo para que la iglesia pueda seguir adelante y poder estar juntamente con la cizaña y no tocarse. Y esto es la profecía que Cristo suelta en ese tiempo. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que los frutos del enemigo no van a poder mezclarse con nosotros ni nos van a hacer ese daño. ¿Por qué? Porque estamos apartados, porque somos escogidos, porque a pesar que vivimos en el mundo, no somos del mundo ni practicamos las cosas del mundo. Por lo tanto, nosotros estamos en esa bendición. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y dice ahí, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares de la tierra será desatado en los cielos. Nosotros estamos viendo, hermanos, que el tiempo de la iglesia es a 2 tiempos. Este es el primer tiempo, donde Cristo formalmente, a través de estas parábolas, abre la era de la iglesia y dice, va a llegar este tiempo en donde la iglesia va a estar completamente en su plenitud, pero también va a tener, hermanos, una situación de conflicto donde dice que las puertas del Hades, o sea que el enemigo se va a presentar frente a frente, cara a cara, a hacer oposición, pero aún así yo te voy a dar esta bendición para que en mi nombre tú puedas caminar en este proceso, para que la iglesia que somos nosotros, los que somos reconciliados con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, los que estamos reconciliados con Cristo, nosotros podamos, hermanos, tener esa gracia divina de ser esa parte del reino de Dios en la tierra en estos tiempos, que sí va a estar expuesta a la cizaña. Y aquí, hermanos, es que nosotros oficialmente podemos decir que la iglesia comienza a ser fundada, hermanos, sobre el trigo y alrededor de la cizaña, el cual representa a esos creyentes falsos, esos creyentes que tienen una apariencia de ser el reino de Dios, pero fueron sembrados alrededor del trigo, que son los verdaderos creyentes. Hoy está en su apogeo, hermanos, la era o la difusión de los falsos maestros. Todavía en estos tiempos de situación de necesidad, podemos ver que no se aplacan. Podemos ver que ellos están enfocados en ganar más para sus viandas que ganar almas para Cristo. Y nosotros podemos ver que
esta es una de las señales de los últimos tiempos, como dice la palabra del Señor, como lo expresó el Señor Jesucristo, y nosotros debemos de interpretar esta parábola a través del discernimiento que nos está dando Dios en este tiempo, porque la palabra, hermanos, tiene la revelación, y esta revelación es traída a nosotros cuando comenzamos a ver el propósito de las parábolas. Segundo lugar, ¿cuándo fue que comenzó la era de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia comenzó? ¿Cómo es que el Señor nos dio esa gracia y ese poder en el nombre de Jesucristo para atar y desatar? Pero también nos advirtió que iba a haber este enemigo, iban a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos siervos del Señor en medio del trigo. Y nosotros lo podemos ver aquí. Así de que al preguntarle, regresémonos otra vez a Mateo 3. Ya el Señor había hablado acerca de la parábola de la cizaña, pero resultó algo que los discípulos y la gente no lo entendían. Y váyase al verso número 26. Aquí nosotros vamos al verso número 36. Amén. Gloria a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo da la explicación de la parábola, porque aquí el Señor la soltó y parece ser que aún los discípulos no la entendieron. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Okay? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta parábola el Señor les estaba profetizando. Qué importante es cuando el Señor nos habla y nos habla de tiempos presentes o de tiempos pasados o de tiempos proféticos. Y debemos de gozarnos, hermanos, porque esta parábola habla de dos tiempos. Y el primer tiempo se iba a cumplir inmediatamente después de que Él se había ido y el Espíritu Santo viniera aquí a la tierra. Así de que el que siembra, hermanos, dice la palabra de Dios, respondió él y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Amén. Aquí nosotros estamos viendo que en la primera parábola está hablando de un hombre que siembra. Y en la segunda parábola, la explicación es que también hay un hombre que siembra. Pero aquí dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo, a través de su palabra, Cristo que es la palabra, solamente te va a sembrar buena semilla. No te va a sembrar semilla artificial, semilla adulterada, ni semilla parecida. Simplemente te va a dar la sana doctrina, lo que nosotros conocemos como la sana doctrina. Cuando en nuestro corazón es sembrada la sana doctrina, es la palabra de Dios. No viene viciada, no viene parecida, simplemente fue el Señor que usó instrumentos, siervos, en los cuales ellos pusieron esa palabra en tu corazón. Y Dios va a dar el crecimiento a esa palabra. Cuando la bendición venga, nosotros hemos visto eso. Acuérdese que hay dos también diferentes tipos de simbolismo en cuanto al fruto. Por ejemplo, nosotros vemos que en Isaías habla la palabra del Señor acerca de que el Señor habla acerca de un fruto que él reclama, y esa es la vid. La vid representa a Israel. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros también vemos que Cristo habla en sus parábolas acerca de otro fruto, y eso es el trigo. El trigo representa
a los creyentes. ¿Por qué? Por dos razones. Porque cuando nosotros vemos la parábola, o sea, porque es como una especie de parábola, una especie, hermanos, de bendición que habla el Señor allá en Isaías, donde nos habla y nos dice de que estaba esa viña cerrada, dice que estaba cercada, ¿ok? Que había una especial atención sobre de ella. Es que era el pueblo de Israel que estaba el Señor cubriéndolo. Pero ahora habla en el Nuevo Testamento acerca del fruto, pero ahora habla del trigo. Y el trigo, hermanos, no está, hermanos, en un lugar cercado. El trigo habla acerca de que es un fruto universal. Quiere decir que está, hermanos, abierto en los campos. No le tienen que poner cerco de nada. Simplemente lo siembran y son hectáreas y hectáreas. Eso significa que la era, hermanos, de la bendición de los gentiles llegó. Cuando habla Cristo acerca del trigo y la cizaña, está hablando acerca de este tiempo de la iglesia. Por eso lo representa con el trigo, porque el trigo es libre y el trigo es mucho más inmenso en cantidad que nosotros podemos ver los campos. Así de que ahora tenemos una bendición mucho mayor en cuanto a esa bendición. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en Isaías 5, donde está la viña que defraudó a Dios, nosotros podemos leer ahí, hermanos, definitivamente que esta bendición la puede usted leer y puede ver de que el Señor la cuidó, el Señor le puso mucho amor y esperaba que diera frutos, pero dice que dio uvas silvestres. En otras palabras, el pueblo de Dios no cuidó sus vestiduras. El pueblo de Dios no cuidó su santidad. El temor reverente a Dios lo dejaron a un lado. Entonces, aquí habla acerca de un pueblo que Él está cuidando, que defendió. Ahora, en el Nuevo Testamento está hablando acerca del trigo, que representa a quienes, hermanos, a la iglesia, que representa a los frutos buenos. ¿Y quién es el que está sembrando la palabra en este tiempo? Pues también es el Hijo del Hombre. Por eso en Marcos, si usted se fija, allá en el capítulo 4, verso 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, solamente hay una clase de fruto. Es una semilla que va a dar algo importante en tu vida. Y es que el sembrador siembra la palabra. Si en ti está el deseo de ser tierra fértil para el Señor, entonces el Señor se va a encargar de estarte sembrando palabra de Dios. En un huerto, en un jardín, en un pedazo de tierra, muchas personas acostumbran a sembrar tomates, pepinos y ciertos vegetales. Y cuando eso crece, hermanos, y produce, entonces es una gran bendición. ¿Por qué? Porque usted no perece. Tiene lote, tiene de todo. Quiere decir que la cosecha fue abundante y buena. Y todo lo que usted sembró fue buena semilla. Ahora bien, nosotros también en lo espiritual, en nuestra tierra, que es nuestro alma, nuestro corazón, Dios quiere sembrar palabra ¿de qué? De fe. Dios quiere sembrarte las 3.500 promesas que tiene la Biblia. Dios quiere sembrarte también que tú te desafíes para que crezcas. ¿En qué manera? Poniéndote infinidad de personajes que fueron procesados, probados, pero que fueron fieles a Dios. También la palabra quiere exhortar tu vida. La palabra quiere, hermanos, enseñarte. La palabra quiere moldearte, quiere darte gozo, quiere darte paz. Y toda esa palabra es como una buena semilla
que uno de nosotros que Dios está usando va a sembrar en tu vida, porque es la misma palabra que estoy escuchando yo, la que vas a escuchar tú, y me edificó a mí como te va a edificar a ti. Y de esa manera todo está en una armonía. Si nos regresamos otra vez a Mateo capítulo 13, ahora vámonos al verso 37. El verso 37 dice, respondió él y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiere decir, Jesucristo, la palabra, es el que está sembrando en nuestros corazones. ¿Ven? Y también, si nosotros vemos ya en la parábola del trigo y la cizaña, vea el verso 26 y el verso 26 en adelante, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, quiere decir que no sabían que había cizaña. Fue en el crecimiento, o sea, cuando se dan los frutos, es que realmente se ve si era buena semilla o no era buena semilla. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es lo más natural. Nosotros tenemos esa tendencia de comenzar a juzgar a la ligera, y nosotros tenemos esa tendencia de que para nosotros el juicio propio es el mejor juicio, pero no es así. El juicio de Dios va más allá de nuestra conciencia, porque nosotros juzgamos por nuestra conciencia, pero el Espíritu dice que juzga todo y no es juzgado de nadie. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo la palabra que dijo Romanos, entonces tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido la primera cosa, obediencia, justicia. Para que haya obediencia va a llegar la paz y luego viene el gozo. Pero nosotros no podemos tener gozo, paz sin obediencia. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, no te equivoques. Los frutos buenos no se dan de las cosas que el hombre produce. Tienen que ser espirituales. Ahora siga leyendo. Verso 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ok, la siega es cuando ya están listos para cortarlo. Pero, ¿quién es el que va a hacer eso? ¿Usted? ¿Yo? No. Hay alguien que lo va a hacer. Y luego dice, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hay una gran diferencia. Quiere decir que estos dos frutos van a tener dos destinos diferentes. Uno va a ser echado al fuego y otro va a ser puesto en el granero. El granero, hermanos, es la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Donde Dios cuida esos granos, donde Dios está cuidando nuestras vidas. Y esa es la manera en cómo la bendición es. ¿Qué significa el campo? El campo es el mundo. Como Juan 4:35 dice, ¿no decís aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. La buena semilla, hermanos, son los hijos del reino. Nosotros, los que buscamos a Dios. La buena semilla, hermanos, es la persona que ha aceptado, no de oídas, sino de corazón, el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que al aceptar el evangelio de Cristo en nuestro corazón, lo que hacemos, hermanos, es dar buenos frutos. Pero no nos olvidemos que también va a venir alrededor de nosotros cizaña, los que van a estar dando malos frutos. ¿Por qué? Porque la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo, hermanos, que la sembró es el diablo. Y la ciega, ¿cuándo va a ser? El fin de este mundo. Así de que el enemigo que sembró la cizaña, nos dice la palabra de Dios que es Satanás. Ahora bien, ¿qué es lo que da Satanás? Frutos malos. Si usted se va a Juan, en el capítulo 8, nosotros podemos ver aquí también, hermanos, en el verso número 44, que es lo que dice acerca de él. Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, describió quién es él. Y si él es así, su naturaleza es así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, escuche bien, en la verdad. Cuando la palabra de Dios nos exhorta en Romanos que debemos de estar en justicia, significa que debemos de ser obedientes. Pero no hay verdad en él. Ahí nos aclara que la clase de fruto que él va a dar y los suyos no van a ser el fruto de Dios. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, la cizaña es lo que nosotros conocemos como la mala hierba, porque son los hijos del diablo, los falsos cristianos, hacedores de maldad, los que están poniendo estas dos doctrinas, porque hay tres doctrinas solamente. La doctrina de Dios, que es la sana doctrina, y la cizaña, que es los mandamientos de hombre, y la doctrina de los demonios. Eso no viene de Dios, porque eso contamina al trigo e impone al trigo cosas que Dios no ha mandado a hacer. Así de que nosotros debemos de cuidarnos de todas estas bendiciones, porque podrán verse los campos frondosos, podrán verse los campos listos, pero el Señor hizo una pausa en Mateo 7 y el Señor nos habla acerca de esta condición. Váyase pues a Mateo 7, 21 y en el verso 22. ¿Por qué? Porque aquí nosotros necesitamos ver cómo es que el Espíritu pesa y discierne las cosas. Y dice el Señor en su palabra, váyanse ahí unos capítulos menos, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acuérdese que las parábolas hablan acerca del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y las parábolas dicen, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, aquí vemos nosotros otra condición, que no todo aquel que esté predicando la palabra significa que viene del reino del Señor o que está dando el fruto que el Señor dice. Por eso aquí dice, le compararé a ver, dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de mi Padre que ha agradado. O sea, Cristo decía, o sea, yo he hecho la voluntad de mi Padre y le ha agradado. Nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día de la siega, hermano.
en el día en donde la cosecha va a tener que ser levantada. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí hay dones del Espíritu. Pero a pesar de que hay dones del Espíritu, si tú adulteraste la palabra, si tú estuviste en mentira, en error, en una doctrina fraudulenta, el Señor no te va a considerar como un buen fruto. Y dice aquí, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Por qué salen los demonios? Porque es en el nombre de Jesús. No es por tu poder, no es por tu gracia, no es porque tú seas tú. Es en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En qué nombre se hicieron? En el nombre de Jesús, no en el tuyo. Así de que no nos sorprendan, pues, de que muchos probablemente tienen dones y dicen que no están en su palabra. Ahora, no es de mí juzgarlos ni de usted. Lo que nosotros debemos de hacer es discernir los tiempos y apartarnos. Porque el Señor nos está hablando acerca de algo muy real y claro. Por los frutos los vamos a conocer. Y por eso el Señor habla insistentemente del tema. Entonces, dice aquí la palabra, les declararé, nunca os conocí. Está, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hubieron muchos grupos que andaban con él, pero no eran de él. ¿Ven? Cuando el Señor comenzaba a predicar, aún los mismos discípulos le decían, dura es tu palabra, ¿quién la podrá leer? ¿Quién la podrá seguir? Entonces, cuando el Señor les hablaba la verdad, la palabra, dice que muchos se apartaban. Y estos que se apartan son los que realmente no tienen esa consistencia del fruto del Señor. Y es lo que nosotros vimos. Entonces, ¿quiénes van a ser los segadores? No van a ser humanos. Los segadores, según la palabra, van a ser sus ángeles. ¿Ok? Y la siega, ¿dónde es? Es el fin del mundo. Ya estamos en esos principios de dolor. El Señor está a las puertas y nosotros necesitamos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta profecía de esta parábola se está cumpliendo en nuestros tiempos. Desde que comenzó la iglesia, esa profecía está presente. Por eso, Lucas 21:31 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Acuérdense que el reino de Dios va a dos tiempos. El primer tiempo que lo profetiza Jesucristo con la parábola, donde habla acerca de la era de la iglesia junto con la cizaña, pero también en Lucas 21:31 habla de la profecía, donde el reino de los cielos se va a acercar, que es donde no va a haber esa mezcla ya, sino que su pueblo, aleluya, va a estar juntamente con él. Entonces, nosotros debemos de aprender de todas estas bendiciones que el Señor nos habla. Escatológicamente, Mateo 24, pues nos habla acerca del segundo tiempo del reino. Si usted va conmigo a Mateo, en el capítulo 24, versos 30 y 31, nos va a hablar acerca de esta verdad. Amén. Aquí nos habla acerca, y esto es profético, esta profecía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, porque toda palabra del Señor, si es del Señor, se cumple. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No está hablando de la tierra. Nosotros estamos viviendo la profecía de Cristo de la iglesia, juntamente con el trigo.
Pero esta es la segunda, o sea, el segundo tiempo del reino de los cielos. Y aquí que dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es donde nosotros podemos ver esa gran bendición. Ahora bien, ¿dónde quedó el granero? Bueno, el granero, hermanos, donde va a juntar el trigo, es el reino de los cielos. El granero, hermanos, está en el segundo tiempo. Va a cumplirse esa profecía donde Dios, hermanos, va a agarrar a todo su pueblo de todos los extremos de la tierra y lo va a juntar y no lo va a dejar y se lo va a llevar a su granero, y ese es el reino de los cielos. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es el granero de Dios. Amén. Usted es fruto bueno de Dios. Yo soy fruto bueno de Dios. Entonces el Señor se va a tomar el tiempo de ir a buscarlo donde esté. Denle un aplauso al Señor. De ir a buscarlo a donde usted se encuentra. Ahí el Señor se va a agradar de los suyos. Amén. Que el hombre no te haya dado tu honor, que el hombre no te haya apreciado, no significa que el rey va a mandar un ángel expeditamente a decir, tú eres Juan, bienvenido al reino de los cielos, véngase para acá. Gloria a Dios. Ese es un gozo tremendo que el Señor me está poniendo en mi corazón. Gócese, gócelo, porque el Señor nos está hablando, pero hay otra advertencia. Y eso está en donde representa el fuego, porque dice, el fuego en el que se quemaba la paja es el infierno, porque existe un infierno y es real. Hoy se están levantando aún más personas, más hijos de este anticristo, más personas que están diciendo que el infierno no existe, que no es real, cuando la palabra aquí me está diciendo que sí es real. Váyase conmigo a Lucas 13, en el verso 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Estamos hablando de Cristo, hermano. Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Yo solamente me recuerdo cuando los demonios le dijeron a los hijos de Sebas, a Cristo y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y le dieron una arrastrada. Ahora bien, aquí Cristo les está diciendo a ellos, a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no sé usted, pero qué tristeza es que sepamos que Dios no nos tome en cuenta, que nunca estuvimos ahí, que no fuimos hijos, probablemente fuimos empleados, no hijos. Oh Señor, ten misericordia. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, ¿a dónde? En el granero, en el reino de Dios. Y vosotros estéis, ¿qué? Excluidos, oh Señor. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se siente usted cuando cree que tiene algo y no lo tiene? Y usted va y está seguro de que tiene eso y resulta que siempre no, que esa oferta se expiró ayer.
¿Pero cómo? Ahí dice, no, que no me di cuenta, no es mi problema. Aleluya. Y usted les hace un pancho, pero de nada sirve. Se te fue la oportunidad. La buena nueva es esta. Todavía la iglesia está en la tierra. Todavía, hermanos, podemos cambiar de rumbo. Todavía, hermanos, podemos hacer que el Señor comience a trabajar en nuestra tierra y sembrar la palabra buena para que podamos dar ese fruto tan deseado que va a estar en el granero de Dios un día. ¿Cuántos queremos que eso venga? ¿Cuántos queremos estar ahí? Porque yo quiero estar ahí, hermanos. Yo deseo estar ahí. Gloria a Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Hermanos, apenas he tocado la superficie de mi mensaje. Pero te quiero decir algo. Con esto poquito que el Señor me ha hablado, el Espíritu nos ha revelado, es para que nosotros tengamos una conciencia y digamos, Señor, deseo estar delante de ti. Gracias porque hoy has abierto mi entendimiento y has abierto mi corazón y me has dicho que tú profetizaste 2 tiempos del reino de los cielos y que yo estoy, por gracia tuya, en uno de ellos. Pero estoy envuelto en todo esto y yo necesito saber más acerca de esta cizaña. Y en la segunda parte, hermano, de este hermoso mensaje, Dios va a hablar más a tu corazón. Pero hoy el Señor te ha dado un fundamento. Hoy el Señor te ha puesto a ti a que decidas realmente por qué y para qué son las parábolas. Si hoy has entendido esta parábola, es porque tu corazón y tu tierra ha dejado que el Señor siembre esta buena semilla. Porque dice que a mucha gente le va a ser negado discernir, revelar esta predicción y esta palabra. Pero si en tu corazón ha habido un desprendimiento, si en tu corazón ha venido la luz de Dios, ha iluminado tu corazón, entonces dale gracias y ponte a cuenta, porque el Señor no tarda. Amén. Como muchos creen, pero el Señor viene pronto, hermanos, por esa iglesia, por ese trigo, que ya está, hermanos, listo. Ya está listo, hermanos. Y el Señor, hermanos, ya está ansioso de poder hacer ese llamado especial por toda la tierra, hermanos, para que nosotros podamos estar con Él. Amén. Señor, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado esta delicia, por habernos dado, Señor, esta introducción acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Esperamos, Señor, que con esto nuestro corazón haya sido compungido, Señor, y desafiado para que podamos nosotros traer esa gracia tuya y bendición. Delante de ti estamos y nosotros deseamos, Señor, ser ese trigo. Dígale, yo sí quiero ser ese trigo, Señor. Ese fruto, Padre, donde vengan, Padre mío, y cuando sea cortado, no importa, porque yo sé qué clase de material tú me has hecho. Gracias, Padre, porque tú me estás dando la oportunidad de poder estar en esta tierra. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque a través del discernimiento, Señor, tú nos revelas toda verdad y nosotros estamos en tu verdad. Oh, Señor, tu palabra es para siempre y nosotros debemos de cuidarla. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.